Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero darle la más cordial bienvenida por acompañarnos en este webinar llamado Riesgos Biológicos, seminario online que es parte de un ciclo dedicado a abordar la seguridad y la salud en el trabajo, organizado por el Instituto de Seguridad Laboral y en conjunto con CADO Capacitaciones. Mi nombre es Vania González y soy jefa de capacitación de CADO y estoy muy contenta de poder conectarme con ustedes el día de hoy. Queremos tener con ustedes y nuestros panelistas un espacio de conversación para identificar los riesgos biológicos y aplicar medidas preventivas en ambientes laborales, enfocado en COVID-19. Para dar comienzo a este seminario web, quiero saludar a nuestro panel de hoy. Y en primer lugar, quiero saludar a Marcelo Triviño, director regional del Instituto de Seguridad Laboral de Magallanes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Además, quiero saludar a Diego Leiva, ingeniero en prevención de riesgos con experiencia en seguridad laboral y docencia en el área de legislación laboral. Gracias también por acompañarnos el día de hoy. Junto a este interesante panel, conversaremos hoy sobre los riesgos biológicos en los trabajadores. Y les quiero comentar que el chat de este webinar estará disponible para recibir todas sus consultas y sugerencias, las cuales trataremos de responder en directo a la medida de lo posible. Y antes de comenzar, quiero dejar la palabra a Marcelo Triviño, director regional del Instituto de Seguridad Laboral de Magallanes, para que nos entregue un saludo y las palabras de inicio de este interesante seminario online. Buenas tardes a todas y todos los participantes, con el objetivo de entregar una mejor atención y cobertura a nuestras y nuestros usuarios, y buscando la seguridad de estos en el marco de la actual crisis sanitaria, el Instituto de Seguridad Laboral de Magallanes lanzó el presente ciclo de capacitaciones en línea con el apoyo y respaldo de la empresa CADO Capacitaciones, generando una nueva herramienta 100% virtual que permitirá entregar una instancia de perfeccionamiento a más de 14.000 trabajadores adheridos a nuestro servicio en la región de Magallanes, y a personas de otras regiones que deseen formar parte de nuestro ciclo de capacitaciones. El Instituto de Seguridad Laboral busca, mediante estas herramientas innovadoras, cumplir con su rol de organismo administrador del seguro de accidentes y enfermedades del trabajo, estableciendo nuevas formas de capacitación que permitan el cuidado de la seguridad y salud de nuestros usuarios. Esta herramienta virtual se suma a las tareas de modernización que está llevando a cabo el Instituto de Seguridad Laboral para asegurar la atención de sus usuarios, en especial de los que viven en comunas de la región o el país donde no tenemos oficinas presenciales. Para acceder a esta nueva forma de atención, los invito a ingresar a nuestra sucursal en línea, a nuestro campus prevención y a otras herramientas digitales que pueden conocer ingresando a nuestro sitio web isl.gov.cl. Regionalmente, para cualquier duda o trámite, puedes contactarnos a través de la casilla magallanes@isl.gov.cl. Muchas gracias por su tiempo e interés a cada uno de los participantes y que tengan una grata y fructífera actividad de capacitación. Saludos a todas y todos. Muchas gracias, Marcelo, por sus palabras. Y quiero dejar con ustedes al docente de este curso de riesgo biológico, a Diego Leiva. Hola, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien junto a sus seres queridos. Como ya me presentaron, mi nombre es Diego Leiva, de profesión ingeniero en prevención de riesgo. En este caso, vamos a compartir hoy en día lo que es los conocimientos relacionados a los riesgos biológicos presentes en ambientes laborales, específicamente a lo relacionado a lo que está tingente hoy en día y que es el COVID-19. Bien. Ahí sí. Ya, comencemos. Los aprendizajes que hoy en día queremos entregar a ustedes como Instituto de Seguridad Laboral, ¿verdad? Aparte de los organismos administradores que existen en el país, son principalmente asociados a lo que es atingente en función a la prevención del COVID en los lugares de trabajo. Estos objetivos son, primero, identificar los principales conceptos y factores de contagio asociados a lo que es el COVID-19, conocer las medidas para prevenir el COVID-19 en el trabajo y aplicar estas medidas, valorar el cuidado organizacional de la seguridad y salud en el trabajo en cada uno de los trabajadores y conocer las obligaciones frente a los riesgos biológicos que tienen hoy en día las organizaciones y también los trabajadores que se desempeñan en estas empresas. Primero que todo, quiero que pensemos en algo. Esto es, hagámonos unas preguntas relacionadas a lo que está pasando hoy en día. Estas son, ¿cómo podrías definir o explicar el COVID-19 en una frase, en un par de palabras? ¿Podrías identificar sus principales síntomas? Y por último,
¿Cómo crees que se puede prevenir esta contaminación en el trabajo o incluso en el trayecto desde la casa al trabajo o viceversa, o en el trayecto en el sentido de que algunas personas también su trabajo es trasladarse? Entonces, estas preguntas son interesantes, ya que creo que la fórmula perfecta no existe producto de esto. La fórmula perfecta tal vez va a estar cuando salga la vacuna y todos podamos ser de cierta manera inmunes. No obstante, ahora lo importante es que establezcamos las actitudes desde el punto de vista de cultura en cada una de las personas y cada uno de los que estamos hoy en día moviéndonos para prestar algún servicio o desempeñándonos en alguna organización. Bien, primero que todo, el coronavirus, llámese nombre técnico COVID-19 o SARS-CoV-2, este es una familia de los coronavirus. Existen varios coronavirus hoy en día que están dando vuelta, la mayoría de ellos obviamente controlados. Recordemos que esto obviamente partió en China, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo calificó con el nombre de COVID-19. Bien, partió en el mes de diciembre, en el 2019, en el país de China, y consiste principalmente, afecta lo que son las vías respiratorias y van desde el punto de vista de los resfríos hasta puede generar una insuficiencia respiratoria grave en una persona que tal vez tenga alguna complicación adicional de salud. ¿Cómo se propaga este virus? ¿Verdad? Últimamente han habido varias discusiones en este sentido, pero principalmente las vías de propagación son de persona a persona, siempre que una de estas se encuentre enferma. Principalmente este virus se propaga también a través de las gotitas de saliva, ¿verdad? Que uno está hablando, por eso es importante el uso de la mascarilla, a través de la secreción de estas gotitas de saliva de una persona infectada cuando está estornudando o tosiendo. Por eso la clave es el uso, en este caso, de la mascarilla. La mascarilla viene siendo un elemento de protección personal fundamental para evitar la propagación del COVID-19 en los ambientes de trabajo. También se puede contraer a tocar estos objetos. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud ha indicado que el virus, dependiendo del tipo de objeto, puede permanecer horas e incluso hasta días. En plástico, por ejemplo, en madera, en la oficina, se puede mantener por días a través de las gotitas de saliva. Por lo tanto, la estrategia en este caso es prevenir a través del autocuidado para evitar, en este caso, que se generen contaminación producto, una contaminación masiva. Hay que recordar que lo último, que en este caso fue que un grupo de expertos en medicina determinó y envió un informe ya que estaba en discusión si el virus era, se manifestaba la contaminación de forma aérea o no. Y eso todavía está siendo discutido por la Organización Mundial de la Salud. Lo que yo sí puedo decir en este caso, y sí puedo manifestar, y creo que el criterio siempre va a definir de mejor forma una trazabilidad de lo que es la contaminación. Si yo estoy hablando sin mascarilla frente a una persona y esa otra persona tampoco está mascarilla, efectivamente tal vez la gotita, la secreción de saliva, quede en el ambiente un par de momentos en el aire suspendido, y eso obviamente lo puede inhalar otra persona en el sentido de que no está muy cerca. Entonces, puede ser que haya una contaminación en el aire, pero va a depender obviamente de las circunstancias. Aún así, por eso es importante, y vuelvo a enfatizar, el uso de mascarillas sí o sí en todo momento. ¿Bien? ¿Cuáles son los principales síntomas que empieza a manifestar el COVID-19 como parte de un riesgo biológico que hoy día está presente en los lugares de trabajo? Primero, fiebre, desarrollan síntomas muy similares a lo que es un resfrío o lo que es una gripe, secreción nasal, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, cabeza, dolores musculares. Se ha dicho también que puede en algunos pacientes presentar síntomas como diarrea, náuseas o pérdida de olfato. Estos síntomas son muy similares a lo que es un resfrío común o una alergia, que después más adelante vamos a ver un comparativo de estos. Entonces, la recomendación hoy en día es, si yo estoy teniendo un síntoma que sea complejo en ese sentido,
pueda acudir a un centro de salud lo más pronto posible, obviamente manejando lo que es la histeria colectiva, porque pasa que hoy en día la persona, por ejemplo, dice, yo hoy día, por ejemplo, estuve en contacto con una persona que tiene coronavirus positivo y corro inmediatamente a realizarme el examen PCR. Pero la verdad, en primer lugar, no sé si contraje el virus. La única forma de saberlo es que me haga el examen, efectivamente. Pero ese examen corresponde que me lo haga una vez que el virus haya hecho el trabajo de infectarme. Por lo tanto, y eso toma alrededor, la autoridad dice, alrededor entre 4 o 5 días. Por lo tanto, ahí es donde hay que mantener la calma en ese sentido para no caer en la histeria colectiva, que es lo que pasó hace meses atrás, y el sistema de salud empieza a colapsar. ¿Ya? Es importante destacar que los casos más graves se presentan en las personas que tienen mayor edad. No obstante, los jóvenes, en este caso, son transmisores del virus producto de que están en contacto con más ambientes de trabajo y eso hace que el virus en este caso se vaya a lo que es la casa y se presente una mayor letalidad en estas personas que ya tienen algún tipo de enfermedad base, tal vez al corazón, respiratoria, o los inmunodeprimidos. Bien, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha estimado que el periodo de incubación entre la infección y la aparición de los síntomas, porque yo me puedo infectar hoy día y los síntomas me empiezan a suceder, en este caso, puede ser en 3 días más, 5 días más, está entre 2 a 10 días. ¿Ya? O sea, me infecto hoy día es miércoles, tengo jueves, tengo el viernes ya podría empezar a presentar síntomas, o los síntomas los podría presentar en 10 días más. Estoy hablando de jueves, viernes, después tengo 5, 6, 7, al otro lunes podría incluso tener síntomas. Por lo tanto, la clave de esto es, dado que este rango de tiempo hace que el nivel de contagio sea muy excesivo, ya que hay personas que a veces ya andan propagando el virus y no tienen idea, ¿verdad? Porque la verdad ya se pierde la trazabilidad del contagio, por lo tanto el virus pasa a ser un agente que está en cualquier persona. Y por eso también la tasa de contagio es alta y la única forma en este caso de prevenir, dado que no hay una vacuna, es aislamiento social, uso de mascarilla, lavado de manos y, o en este caso, hacer caso a lo que las instrucciones que establece el gobierno. Bien, como ya estaba diciendo, ¿cuáles son los principales síntomas? Fiebre, 37,8 grados. ¿Ya? No obstante, si una persona en una empresa está trabajando y tal vez representa 7,2, es importante que empiece a chequear esa situación, ya que se tiene que ir monitoreando para ver si se va presentando un aumento en la fiebre o no. Tos seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolores musculares y también hay otros síntomas como ya los mencioné, pérdida de olfato, cansancio, pérdida de ánimo. Lo más importante que no hay que dejar de lado es a las personas que son asintomáticas, es decir, que no presentan ningún síntoma, pero son transmisoras del virus. Entonces, aquí hay un riesgo biológico importante, ya que una persona que es asintomática, que no presenta ningún síntoma, o sus síntomas son sumamente leves, tiene un alto riesgo esa persona de contaminar a más personas. Entonces, depende de la fase en la cual estemos hoy en día, de contagio es la cantidad de personas que está contagiando esa persona. Por lo tanto, la clave es obviamente utilizar el EPP correcto, utilizar en este caso, hacer caso a las medidas preventivas que establece el gobierno y también obedecer a las instrucciones que las empresas o que el organismo administrador, el Instituto de Seguridad Laboral, está determinando para cada uno de sus colaboradores. Aquí hay un cuadro comparativo, perdón, en donde tenemos eh, las variables de COVID-19, influenza y alergia. Si ustedes se dan cuenta, las alergias presentan características como estornudo, tos, picazón de ojos, secreción o congestión nasal. Por otro lado, el resfriado
Va desde el punto de vista de la fiebre, tos seca, secreción nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor músculo, de la musculatura y articulaciones. Aquí ya es importante porque esas personas pueden, en este caso, ya tener síntomas más parecidos a lo que es el COVID-19. La recomendación es que si hay personas que están tomando este tipo de síntomas, es que acudan a una institución de salud para que se puedan realizar el PCR. Pero ojo, lo que yo dije adelante, siempre manejando lo que es el criterio, dado que no caer en la histeria colectiva, porque al caer en la histeria colectiva lo que yo estoy provocando es saturando el sistema de salud y tal vez exponiéndome a una situación de riesgo que no sea necesaria. ¿Ok? Y el COVID-19, los síntomas principales que tiene: fiebre, tos seca, cansancio, falta de aire, dificultad respiratoria, falta de aire es un síntoma muy importante. Por eso es que las personas después terminan siendo, en este caso, entubadas a través de un sistema de medicina complejo. Por lo tanto, la idea es poder controlar al paciente antes, cuando está con síntomas leves, para que no caiga en una fase más crítica más adelante en el tiempo. Bien. Clave, el lavado frecuente de manos. Nosotros tenemos que hacernos un hábito en el sentido de lavarnos de manos. Yo me recuerdo que cuando uno es chico, ¿verdad? O cuando uno tiene hijos, el lavado de manos uno tiene que inculcarlo desde chico. Acá es lo mismo. El hábito no se construye de un día para otro. El hábito se construye en base a la experiencia. Y el lavado de manos es fundamental. Las manos son el principal medio transmisor que nosotros tenemos para manipular objetos. Tomamos la taza, que tomamos el café, tomamos el computador, tomamos el celular, que nos colocamos en la oreja para poder hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, promover un lavado de manos frecuente e intensivo para poder hacerlo correctamente es fundamental. En ese sentido, no basta solamente con aplicar el agua, después el jabón y después refregar solamente las palmas de la mano, sino que también entre los dedos, arriba de la mano, abajo de la mano, la parte de los nudillos, etcétera, la parte de las uñas entre los dedos. Son principalmente 8 pasos importantes que ustedes tienen que potenciar en el lavado de manos. E idealmente que este lavado de manos no dure menos del tiempo que son 20 segundos lo recomendable. De ahí hacia arriba, en el periodo de tiempo. El uso obligatorio de mascarilla en el transporte público, ¿ya? O en espacios públicos es obligatorio. No por eso significa que no voy a utilizar mi mascarilla en el lugar de trabajo. Sumamente importante que la mascarilla sea utilizada en el lugar de trabajo también, y aquellas empresas lo pueden hacer obligatorio, sí, se puede hacer obligatorio porque viene siendo una norma interna de empresa. Hoy en día, en los espacios públicos, en el trayecto, el uso de mascarilla es recomendable y es obligatorio. Es más, si yo tengo la oportunidad, por ejemplo, de hoy día estar trabajando presencialmente durante toda mi jornada, ¿verdad? Si bien estoy sin mascarilla, pero estoy en un espacio cerrado, yo salgo en este caso de este espacio cerrado y salgo con mascarilla. Si yo en mi casa en la mañana salgo de mi casa con una mascarilla, llego a mi trabajo y puedo utilizar otra mascarilla. Bien, entonces es un tema de hábito, es un tema de criterio y también de autocuidado y prevención en el sentido de utilizar la mascarilla. No me sirve si la mascarilla, por ejemplo, la utilizo aquí a mitad de cara porque se me cae, ¿ya? Y todo el día la ando trayendo así, colgando. No va a ser efectivo en ese caso. Entonces, lo importante es poder potenciar la utilización de mascarillas en todo momento, en espacios públicos y también aquellas empresas que tienen que implementar protocolos, eh, normativas nuevas asociadas al cumplimiento en materia del COVID-19, también es recomendable que lo hagan de una forma obligatoria en sus empresas y pidan la asesoría respectiva a su asesor en prevención del Instituto de Seguridad Laboral. Distanciamiento social, otro aspecto clave. Hoy en día, las empresas
lo que están haciendo es colocar una cinta de marcaje que sirva como distanciamiento social. Bien, el tema es generar el hábito. ¿Qué ha pasado? Que si bien está la cinta, pero a veces las personas no ven la cinta. Por lo tanto, tratar de que se genere ese distanciamiento social a través de otro medio, como por ejemplo podría ser colocar una mesa delante de la vitrina, si es un local tal vez que vende un almacén, si es una caja, poder colocar tal vez o una pantalla acrílico que haga una separación y un distanciamiento social entre clientes, si es un cajero, por ejemplo, en institución bancaria también, que es una empresa productiva, también se pueden diseñar fórmulas para mantener el distanciamiento social y esas fórmulas no necesariamente están asociadas a un costo, ¿ya? Porque se pueden utilizar las mismas, los mismos insumos con los cuales se trabajan. Tal vez lo estético se pierde un poco, pero estamos en una situación sumamente grave en función a lo que es una pandemia. Bien. Por lo tanto, la recomendación del distanciamiento social de 1 a 2 metros entre personas y de ahí hacia arriba. Estoy hablando de lo mínimo. Después de los 2 metros, yo recomiendo desde ahí hacia arriba que sea más. Bien. Algunas medidas que se relacionan en cómo prevenir el coronavirus en el trabajo, principalmente, y punto número 1, están focalizadas en los centros de trabajo. Después focalizarla en el trabajador. Otras medidas preventivas generales. La atención a público es fundamental y el uso de transporte público. Bien, estos son los 5 puntos importantes que hay que tener eh, para efecto una empresa de implementar estas medidas y de esta forma son medidas preventivas que aportan en la seguridad y salud ocupacional en el trabajo de cada colaborador que esté presente hoy en día trabajando, principalmente en los centros de salud. Los centros de salud, las medidas que hay desde el punto de vista preventivas son fundamentales, ya que si ese profesional de salud que se contagia es un profesional menos de salud que hoy en día presta una labor fundamental. Por lo tanto, cuando hablamos de medidas focalizadas en lo que son las sucursales, centros de trabajo, pyme, empresas medianas, empresas productivas, empresas de aseo, contratistas de seguridad, cajeros, etcétera, lo fundamental es primero que todo mantener los ambientes limpios y ventilados. Que esta limpieza y desinfección sea periódica. Si la venía haciendo tal vez 2 veces al día, pueda potenciar eso y realizarlo 3 veces al día o 4 veces al día, las veces que sea necesario, en este caso, y apoyar la labor de la persona que también realiza esta labor de desinfección o de aseo en los centros de trabajo. ¿Ya? Y reforzar la desinfección periódica de cada medio de transporte, cada vez que se realice, en este caso, traslado de los trabajadores. Si hay pequeñas empresas que su medio de transporte, en este caso, trabajan prestando servicio de transporte en alguna empresa o realizan transporte de mercadería, un delivery, por ejemplo, que hoy en día está muy, muy de moda, realicen profundamente lo que es la limpieza. Aquellas personas que realizan transporte de personas, transporte público, independientemente que no estén en una zona de cuarentena, hagan el aislamiento como corresponda en ese transporte público, en ese auto que están trasladándose. Bien, siguiendo con estas medidas, la limpieza en este caso de los casinos donde la persona almuerza, donde el trabajador es fundamental. Obviamente no solamente la limpieza, sino que también apoyar lo que es el distanciamiento social. Una actividad clave para potenciar lo que es la propagación del coronavirus, el COVID-19. Promover y dar acceso al lavado de manos por parte de los trabajadores, obviamente con alcohol gel. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Es sumamente importante el lavado de manos. Hacerlo las veces que sea necesario, porque la Seremia de Salud, que es el organismo que fiscaliza este tipo de acciones, está siendo muy minucioso en lo que es la fiscalización de las acciones por parte de las empresas para sus trabajadores. Todos estos detalles de cómo llevar a cabo una adecuada desinfección en cada lugar de trabajo, ustedes pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud, www.minsal, está el protocolo de limpieza y desinfección en ambientes donde se
podría en este caso generar presencia de COVID. Ustedes descargan, es un protocolo, y en ese protocolo se establece una serie de recomendaciones asociadas a lo que es la limpieza y desinfección en los lugares de trabajo producto del COVID-19. Las medidas preventivas de los trabajadores, ya, enfocadas en los trabajadores principalmente, capacitar. Y es lo que estamos haciendo acá. Capacitar a las personas, ya sea trabajador, empresa o personas en general, capacitarlas para, de cierta manera, que adquieran el conocimiento y la cultura de lo que está pasando hoy en día. Segundo, la responsabilidad por parte de las empresas de disponer de los elementos de protección personal, en cantidad y en calidad, ya sean mascarillas, protectores faciales u otros. En el caso de trabajadores que atiendan público, lo ideal es que generen el elemento de protección personal a través de una careta facial, ¿verdad? Que es una especie de cintillo, y a través de eso yo genero un distanciamiento social. O la instalación de un acrílico, bien, la utilización de guantes. Guantes, ojo, ahí hay una observación. Los guantes generan contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque yo utilizo el guante y puedo, de cierta manera, llegar a olvidarme que estoy transportando documentos, tomando insumos, mercadería, manejando, descargando cajas, etc. Por lo tanto, lo que está haciendo ese guante es tomando muchas cosas y depositando muchas cosas en diferentes lugares. Entonces, lo que está generando es contaminación cruzada. Por eso la clave de todo esto, y las autoridades lo indican, la clave es el uso de jabón y el lavado frecuente de manos para evitar la contaminación cruzada, en este caso, del virus. Y aquellas personas que no puedan acceder a un espacio para poder lavarse las manos, un baño con lavarse las manos con jabón, puedan utilizar la aplicación de alcohol gel. No es tan efectiva como un lavado de manos, pero sí te ayuda en un momento, en el caso, por ejemplo, que tú tengas que atender un flujo constante de clientes en un determinado lugar, y si no puedes ir a lavarte las manos a cada rato, puedes aplicar el alcohol gel las veces que sea necesaria y potenciarlo, en este caso, con el lavado de manos cuando lo puede hacer, ¿ya? Es muy clave, en este caso, el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento social en el traslado de 1 o más metros, idealmente superior, cubrirse adicionalmente al uso de mascarilla en el caso que la persona vaya a toser o estornudar, y cubrirse en este caso con el antebrazo, la boca y la nariz. Otras medidas que nosotros hoy en día es recomendable que tengamos en conocimiento. Evitar el contacto físico en ese lugar, ¿ya? Ni siquiera con el codo. Sé que ha costado, ha sido difícil poder tomar este hábito. Se dice que el hábito se desarrolla en base a varios días. Y es bastante frío porque uno solía saludarse de mano, de beso, con un abrazo, etc. Entonces, es bastante frío este nuevo hábito, pero en el fondo es de cierta manera cómo deben ser las cosas para evitar un contagio del virus. No compartir artículos de higiene. Si estoy viviendo con una persona que está contagiado por coronavirus y esa persona tiene que ocupar el mismo baño, que es muchas de las realidades que tenemos hoy en día, poder realizar una adecuada limpieza de ese baño, lo mismo en el trabajo, ¿ya? No compartir los EPP, elementos de protección personal. La mascarilla es algo que no se puede compartir, ¿ya? Si voy a utilizar un visor, tampoco lo puedo compartir. Eso es de carácter individual. Si soy un cajero, y ese cajero ayer trabajó, por ejemplo, Juanito Pérez, y hoy día trabaja Juanito Pérez 2, ¿ya? Y tiene que utilizar la misma caja, desinfectar esa caja, desinfectar el cortavista, que es el separador entre el cliente, para que en este caso pueda al otro día la otra persona ocuparla sin mayor inconveniente, ¿ya? Eh, Esto básicamente vienen siendo las medidas focalizadas en este caso en lo que es el trabajador. Otras medidas adicionales, promover en este caso las reuniones virtuales, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora, promoviendo una capacitación online con un medio tecnológico, en donde también ustedes después al final van a poder hacer las preguntas respectivas, y
en este caso, si la reunión, por ABC motivo, debe ser presencial, sí o sí, tomar en consideración las medidas que ya hemos estado informando respecto al distanciamiento social, la utilización de mascarilla, etcétera. En todo lugar de trabajo tiene que haber un acceso para que se haga un lavado de manos adecuado con jabón o en su defecto tener el alcohol gel. Hoy en día, eh, eso yo he visto que muchas empresas, ya sea pyme o grande o en su mayoría pyme, que también es más fácil de controlar, se está realizando y se está implementando. Y no solamente hay alcohol gel para el trabajador, sino que también hay alcohol gel para el público. Entonces eso es súper bueno. Bien, obviamente se vela porque se haga una limpieza, un lavado de manos correcto cada vez que sea necesario. Otra acción importante es conservar los nombres, root, teléfono de los participantes a la reunión o de los participantes a un determinado lugar. Tal vez en un negocio en donde se atiende cliente, eso va a ser más complicado, ¿ya? Pero si estoy haciendo una reunión y no tengo los números de contacto de todas las personas, hago una hojita, un registro en este caso, y saco esa información. Es importante porque tal vez esa persona después, 2 días posteriores, se comunica y dice, estoy positivo por coronavirus, por lo tanto tengo que avisar a todas las personas que estuve en esa reunión, ya que empiecen a hacer cuarentena y si presentan síntomas, acudan a realizarse el PCR. En una empresa, obviamente, que se realice una reunión presencial, dado que el método e-learning fue imposible, eh, limpiar la sala de reunión antes y después. Terminaron la reunión, también limpiar la sala. Fundamental para evitar el contagio del coronavirus y obviamente evitar que esto se propague en otras personas, dado que se entiende que la tasa de contagio es bastante alta y mientras no se tenga una vacuna, vamos a tener que seguir profundizando en ciertas medidas preventivas para, de esta manera, evitar el contagio masivo. Algunas medidas preventivas desde el punto de vista general. Primero que todo, por parte de las empresas, facilitar el trabajo a distancia. Sumamente clave. Favorecer las actividades vía conferencia, llamado telefónico, correo electrónico, etc. Hoy en día, una gran cantidad de personas está trabajando desde sus casas. Las personas que están realizando, puede ser labores de contact center, ejecutivos de venta que están vendiendo los productos, en este caso servicios de las empresas desde su casa, profundizar lo que es la higiene y aportar en lo que es las aglomeraciones, actividades o capacitaciones presenciales, reuniones de trabajo, sino que profundizar y cada vez ser más eh, participativo, en lo que son actividades no presenciales. ¿Bien? Y nuevamente, obviamente, promover lo que es el distanciamiento social. Es un hábito que poco a poco lo tenemos que ir reforzando, acostado que simplemente, dado a veces las condiciones, pero es fundamental para prevenir el contagio por coronavirus COVID-19. Otra medida que tal vez en este caso en Magallanes no sea tan, afecte tanto a la población, pero en la región metropolitana sí, que es establecer horarios diferidos. Creo que es fundamental, independientemente de la región que se trate, ya sea de la zona norte, centro, sur, contar con horarios diferidos para que las personas puedan tal vez empezar a trabajar más temprano o más tarde y se quedan hasta más tarde o viceversa. Esto sea fundamental. Promover las capacitaciones e-learning, como lo está haciendo el Instituto de Seguridad Laboral, e implementar todas las medidas que el gobierno de Chile, a través del Ministerio de Salud, está desarrollando. Cuando atiendo público, las medidas preventivas también son otras. Ya hemos visto las medidas de los centros de trabajo, hemos visto las medidas del trabajador que tiene que implementar, hemos visto las medidas también en la atención a público. Lo importante de una empresa cuando realiza la atención a público, primero que todo, es las medidas de control en ingreso. ¿Ya? Esto puede ser, por ejemplo, tomar la temperatura, desde tomar la temperatura, tomar los datos de la persona con teléfono de contacto para después
poder comunicarme en caso de que haya pasado alguna situación, señalizar las áreas de trabajo, una acción administrativa sumamente importante, señalizar para generar la conciencia de los trabajadores a través de letreros, de señalizaciones en atención a público, winchas, en este caso cinta, adherir al piso para para apoyar lo que es el distanciamiento social y profundizar sobre todo la limpieza y desinfección, desinfección antes y después de cada usuario. ¿Bien? Otra medida preventiva de la atención a público que debo tener, que ahí lo pueden ver en la imagen, colocar barreras físicas cuando sea posible, mantener ambientes limpios y ventilados, facilitar a todos los trabajadores las condiciones e implementos necesarios para el lavado frecuente de manos. Aquí, una medida que ha causado y que yo la encuentro muy favorable es poder disponer de tal vez, lavamanos para generar esta limpieza de manos o el lavado de manos en cada uno de los trabajadores, porque a veces un baño está un poco más lejos, entonces se necesita un lugar en donde el trabajador pueda lavarse las manos de manera frecuente, instalar un sistema portátil para que pueda hacer ese lavado de manos. Disponer de solución de alcohol gel en caso de que no se pueda implementar la solución de el baño, en este caso portátil, para cada uno de los trabajadores. He visto empresas que en el caso dado que a veces los precios se disparan un poco o se dispararon y ahora han tendido un poco más a normalizarse, el hecho de implementar dispensadores con su respectiva señalización en cada trabajo para tanto los trabajadores como para el público en general también viene siendo una excelente medida. Y el distanciamiento social. La higiene de baños, clave. La higiene de baños es clave para, en este caso, facilitar lo que es el aseo de cada una de las personas. En el transporte público también hay que velar por una adecuada higienización o desinfección en el distanciamiento social, el horario diferido, bien, la utilización de mascarillas, sí así, mantener el distanciamiento social, aportándolo obviamente en función al horario diferido, para que no todas las personas se junten en cierto horario. Planificar lo antes posible el viaje en horario con menor, en este caso, afluencia de público, higienizar las manos con alcohol gel desde que salgo, en el trayecto del transporte público y también al llegar a mi lugar de trabajo, antes de tocar cualquier cosa, bien, limpiarme las manos con alcohol gel o ir y lavarme las manos y poder cambiarme de mascarilla. Un tema súper importante para la gente, los trabajadores que son de empresas del rubro de transporte, autos particulares, furgones, con faenas, trabajadores, etcétera, etcétera, puedan realizar limpieza a sus medios de transporte, porque el otro día también tienen que salir a trabajar, también tienen que transportar gente, y eso obviamente es una parte fundamental para evitar el contagio por el coronavirus. Otras medidas. Quiero detenerme principalmente en el último punto, empezar por ese punto. Tenemos el tema de las llaves del auto y el celular. Hoy en día las llaves del auto y principalmente el celular lo estamos ocupando para todo. Y el celular, no sé si tal vez alguien, más de alguna persona también me lo había dicho, el celular resulta ser sumamente un artefacto sumamente que genera contagio. Prácticamente está un alto porcentaje del día en nuestras manos. Y también aquellos que no utilizan, en este caso, audífonos, está pegado a nuestra cara, cerca de los ojos y cerca de la boca o nariz por donde se puede inhalar el virus. Desinfección. Ojalá 4 o 5 veces al día para evitar el contagio. Al momento de llegar a la casa, fundamental, zapatos. Los zapatos andan por todos lados, ¿ya? En el suelo, buscando la calle, etcétera. Entonces, son un alto objeto que permite, en este caso, el transporte del virus. Bien. Adicionalmente a lo que son los zapatos, yo refuerzo con la opción, en este caso, de la mascarilla y poder
lavar la ropa o dejar la ropa en un lugar cerrado y después lavarla y darme una ducha, fundamental, porque entendemos que hemos estado expuestos a otras condiciones, hemos estado expuestos en otros ambientes, no solamente hemos estado en la casa. Por lo tanto, en ese sentido, es fundamental lo que es cambiarse la ropa, lavado de manos, reforzar lo que es la limpieza, en este caso, de mis zapatos, ¿ya? Y no mezclarlos a lo que son el dormitorio, por ejemplo, o si tengo niños, no saludar ante al niño sin poder higienizarme bien, etcétera. Evitar el contacto en la cara durante el trayecto que estoy haciendo, fundamental. Debo, en este caso, hacer un hábito. Muchas veces inconscientemente lo que hago es llevarme las manos a la cara y eso obviamente está generando una trazabilidad, un nivel de contagio mayor. Y en este caso, ahí dice lavarse las manos, pero yo opto, por, entre más severas son las medidas, va a ser menor la probabilidad de contagiarme por el COVID-19. Así que siempre, de cierta manera, uno eh, tiene que ser un poco más minucioso en lo que son las medidas preventivas. Ahora entramos de lleno a lo que son las obligaciones legales y requerimientos de los organismos fiscalizadores. Bien, el Instituto de Seguridad Laboral es un organismo, en este caso, que asesora a las empresas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, primero quiero que entendamos algunas definiciones. Tenemos el caso sospechoso, la persona que presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas de la enfermedad COVID. Puede ser fiebre, dificultad respiratoria o falta de olfato, etc. Cualquier persona con una infección respiratoria aguda grave que requiera ser hospitalizada. Esas dos definiciones son para determinar si un caso es sospechoso o no. Los síntomas que tiene, perdón, el COVID-19, fiebre, temperatura corporal sobre 37,8, tos, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de garganta al comer o al tragar agua, fluido, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, diarrea, pérdida brusca de olfato o gusto. Bien, y el contacto estrecho, que es diferente, tenemos el caso sospechoso, es decir, yo sospecho una persona que tal vez pueda tener coronavirus, tenemos el contacto estrecho. Esto significa de una persona que tal vez estuvo con o pudo estar con una persona que tenía coronavirus positivo, ¿ya? Persona que ha estado en contacto con caso confirmado con COVID-19 positivo entre 2 días antes del inicio de los síntomas y 14 días después del inicio de los síntomas. Bien, cumpliendo además una de las siguientes condiciones. O sea, primero te condiciono entre 2 días antes del inicio de los síntomas y 14 días después del inicio de los síntomas, cumpliendo además una de las siguientes condiciones. Primero, haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, conversar frente a frente, por eso es clave el distanciamiento social y el uso de mascarilla, a menos de 1 metro. Bien, sin mascarilla. Haber compartido en un espacio cerrado por 2 horas, como oficinas, sala de reuniones, etcétera, sin mascarilla. Vivir o pernoctar en el mismo lugar, ya sea, incluye hogar de ancianos, hoteles, instituciones cerradas, etcétera, ¿ya? Haberse trasladado en cualquier medio de transporte, muchas personas tal vez comparten lo que es auto cerrado a una proximidad menor a 1 metro con otro ocupante de distancia, lo cual es altamente probable, pero también tiene que estar sin mascarilla. Recordemos que el virus se contagia por el hecho de salir secreciones desde la boca, gotitas de saliva, y se ingieren en el organismo de la otra persona. Entonces, todas estas situaciones a mí me hacen que yo pueda definir qué es lo que es un contacto estrecho o no. ¿Cuál es la importancia del aislamiento y los contactos estrechos? Primero, la identificación o seguimiento para la persona que tiene, en este caso, COVID-19 positivo. El periodo de incubación de SARS-CoV-2 es de 5 días, ¿bien? Con un rango entre 1 y 14 días. En el momento actual existe evidencia que el periodo de transmisibilidad de la enfermedad comienza 48 horas antes de la aparición de los síntomas. Es decir, yo hoy día puedo tener los síntomas, pero en 2 días más, perdón, yo hoy día puedo estar contagiado, pero en 2 días más, 48 horas, voy a presentar los primeros síntomas. Por eso es que se establece que el contagio puede ser 2 días antes del inicio de los síntomas o 14. Bien, hay un estudio y seguimiento
de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano de los contactos antes que inicien los síntomas para evitar que ese contacto genere más, siga contagiando a más personas. ¿Ya? Entonces, eso es sumamente importante y eso hoy día las empresas, yo he visto que lo están haciendo de forma proactiva, porque es el primer nivel de información que existe hoy día en las organizaciones para definir si aplica la definición de contacto estrecho, si voy a tomar alguna acción más proactiva en el sentido de poder cerrar tal vez un determinado lugar, etcétera. Bien, respecto a las indicaciones normativas está la emisión del reposo laboral a contacto estrecho. Conforme a un ordinario, el 891, solo procede la emisión de la licencia médica por parte de un organismo administrador del seguro, en este caso el Instituto de Seguridad Laboral, única y exclusivamente a la autoridad sanitaria que viene siendo la Seremia de Salud. Es decir, la Seremia de Salud es la responsable de entregar, en este caso, y de autorizar una licencia médica y que esa licencia médica sea aceptada por el organismo administrador, el Instituto de Seguridad Laboral. Y también hay otro ordinario, en 1220, que imparte instrucciones respecto al otorgamiento de reposo laboral en caso de contacto estrecho. Esta potestad también está, en este caso, por parte de la autoridad sanitaria, la Seremia de Salud. Bien. El reposo otorgado el 1 de junio se publicó la 424, en este caso, perdón, el 1 de julio se publicó la 409 y la 424 se publicó, en este caso, el 9 de julio, en donde clasifica el reposo otorgar. Dice que todos los casos que sean sospechosos, atendidos en los servicios de urgencia, deben tener un reposo inicial de 14 días, a partir de la fecha de inicio de los síntomas. Descontar los días efectivamente trabajados. Dependiendo del resultado y la PCR y la validación del contacto estrecho, determinado en este caso por el Ministerio de Salud, existen las siguientes alternativas. Primero, caso previamente definido como contacto estrecho por parte del Ministerio de Salud. Si el PCR es negativo, se deben respetar los 14 días otorgados por la autoridad sanitaria, contando de la fecha, de la última fecha del último contacto. En el caso que el caso sea previamente definido como un contacto estrecho por el MinSal, y si el PCR es positivo, se mantienen los 14 días hasta cumplir los criterios de alta definidos. Si el caso está sin validación por el MinSal al momento del control con resultado de PCR, y el PCR es negativo, hay una reducción en su licencia y hay un registro de diagnóstico según cuadro clínico. Si al momento de la notificación de este PCR negativo, el trabajador persiste con una alta sospecha de cuadro compatible con COVID-19, se debe citar para evaluación y repetir el PCR. Es decir, si esta persona no hay una validación por parte del MinSal, ¿verdad? Y tiene la opción a tener un PCR negativo, ¿verdad? Pero persisten los síntomas, es decir, primero puede ser dado de alta, pero si persisten los síntomas, tiene que nuevamente realizarse el PCR y, en este caso, proceder a la evaluación. Y ahí, en este caso, si el PCR es positivo, obviamente hay una cuarentena de 14 días. Y la otra condición, que no tiene una validación del MinSal, pero el PCR es positivo, de igual manera tiene que hacer la cuarentena por los 14 días que son los criterios que ha definido, en este caso, la autoridad sanitaria. Respecto a la calificación de la enfermedad profesional, nosotros sabemos que inicialmente el COVID-19 se manifestaba como una opción de calificación de enfermedad profesional. En este caso, la autoridad sanitaria, cuando califica ya sea un contacto estrecho o un trabajador como enfermedad profesional, ese trabajador, si es calificado como aceptado por enfermedad profesional, la siniestralidad se va a ver afectada de la empresa, es decir, va a ser una enfermedad profesional para la empresa. Por lo tanto, los días que genere esa licencia médica que tenga la persona va a ser contabilizado para efectos de el seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. Lo que gatilla
y después cada 2 años, cuando sea el año impar, el segundo semestre, que se genere el proceso de evaluación, y ese proceso de evaluación considere que la persona, que esta enfermedad está aportando tal vez en el aumento de las tasas de cotización adicional a futuro. Hay un flujograma de calificación de casos que es muy importante que también lo revisemos. Primero está el contacto estrecho laboral. El contacto estrecho laboral es la persona que se contagió producto de que había un caso cero que tenía coronavirus y el trabajador que se sentaba con esa persona fue determinado como contacto estrecho laboral, ¿verdad? Y ese contacto, en este caso, procede a una clasificación de acuerdo al siguiente criterio. Primero, si el contacto estrecho laboral no desarrolla síntomas, ¿verdad? Hay una inclusión incorrecta. En el caso que no desarrolle síntomas, pero sí se genera una inclusión correcta, que no se detecta la enfermedad. Si hay una inclusión incorrecta, hay una enfermedad común. ¿Ver? En el fondo no desarrolla síntomas, por lo tanto no procede a ser calificado como enfermedad profesional. Tenemos el contacto estrecho laboral del que desarrolla síntomas. Y ahí pueden haber dos opciones, si el PCR es positivo o si el PCR es negativo para coronavirus. En el caso de que el PCR sea positivo, se procede a calificar como una enfermedad profesional. Y es esa enfermedad profesional la que después va a aportar en lo que son los indicadores de siniestralidad para aumentos de tasa de cotización. Y es si desarrolla síntomas, pero el PCR es negativo, se califica en este caso por parte del organismo administrador Instituto de Seguridad Laboral como una enfermedad común. Continuando con el detalle, y aquí nos vamos a el caso sospechoso. La calificación en el caso cuando es sospechoso, primero, si el caso es sospechoso y tiene un PCR positivo, perdón, negativo, es una enfermedad común. Si el caso es sospechoso y el PCR es positivo, se clasifica en dos. Si el PCR es positivo y ese trabajador es de un funcionario, un trabajador de la salud, ¿ya? Va a ser considerado como enfermedad profesional sí o sí. Y obviamente se contabiliza para efectos de siniestralidad. En el caso que el PCR sea positivo y el trabajador no se desempeña en la salud, tiene que ser notificado por la autoridad sanitaria como contacto estrecho. Si es notificado por parte de la autoridad sanitaria como contacto estrecho, es calificado como enfermedad profesional. Si no es si no es notificado como contacto estrecho, hay un estudio de trazabilidad por parte de los organismos administradores del seguro, en este caso el Instituto de Seguridad Laboral. Ese estudio de trazabilidad puede ser con nexo epidemiológico o sin nexo epidemiológico, ¿ya? En el caso que sea con nexo epidemiológico, va a ser una enfermedad profesional. Y si no se encuentra nexo epidemiológico, va a ser calificado como una enfermedad común. ¿Ok? Los criterios de alta que se consideran en un paciente COVID-19 sin riesgo de contagio, primero, tenemos el tipo de caso y tenemos el criterio de no contagiante. Bien, el tipo de caso, asumamos un caso leve manejado en domicilio sin síntomas, al día 14, desde que inició los síntomas o fue diagnosticado. Ese va a ser el criterio por el cual ya se va a definir que la persona no es contagiante. Después tenemos el caso del paciente hospitalizado y dado de alta sin síntomas. No va a ser contagiante al día 14 desde que inició sus síntomas. Tenemos el caso del paciente hospitalizado y dado de alta con síntomas respiratorios sin fiebre a los 14 días luego de la alta médica. Ya no es contagiante. Y tenemos el caso de pacientes con compromiso en su sistema inmune. Aquí estamos hablando de personas que tal vez tienen alguna enfermedad de base, ya sea respiratoria, al corazón, etcétera. Va a ser declarado como no contagiante a los 28 días desde que inició sus síntomas. Bien, las responsabilidades que hoy en día existen desde dos puntos de vista. Primero, para la empresa y segundo, para los trabajadores. La empresa, primero que todo, tiene que tener la implementación de un plan de contingencia COVID-19 y dentro de ese plan de contingencia tener las directrices claras de cuál va a ser el retorno seguro que van a tener sus trabajadores.
tiene que disponer de los EPP suficientes, tiene que capacitar, que es lo que estamos haciendo hoy en día, hacer una capacitación a sus trabajadores respecto a la obligación de informar los riesgos y también el uso correcto de sus elementos de protección personal. Tiene que velar por el correcto aseo e higiene en las instalaciones de trabajo y tiene que cumplir con todas las medidas, en este caso, que la autoridad ha predestinado. Por otro lado, el trabajador sí o sí tiene que utilizar los EPP, los elementos de protección personal, que la empresa dispone, promover el autocuidado en el uso de estos elementos de protección personal y también promover el higiene que tenga en las instalaciones de la empresa. Y lavarse las manos frecuentemente, en el caso que no pueda, porque sus razones de naturalidad de trabajo no lo permiten frecuentemente, utilizar el alcohol gel, no tocarse la cara, mantener un distanciamiento social, etc. Bien, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido, la verdad, en esta hora de capacitación creo que ha sido muy, muy fructífera porque hemos aprendido desde nociones de lo que tengo que hacer en el centro de trabajo, como también las responsabilidades del trabajador, cómo se comporta la calificación de un contacto estrecho con un caso sospechoso, cuáles son los flujogramas, en este caso, de calificación de ambos casos. Bien. Importante, en el sitio web del Instituto de Seguridad Laboral, campusprevencionisl.cl, ustedes podrán acceder a una parrilla de cursos destinada a la autoformación para que cada uno pueda inscribirse a través de un login y acceder, en este caso, a lo que son los cursos de capacitación y learning que tiene el Instituto de Seguridad Laboral. Muchas gracias, espero que esta capacitación haya sido muy fructífera. Muchas gracias, Diego, por esta presentación. Ha sido muy buena. Y antes de pasar al espacio de preguntas y consultas, quiero saludar a todos y a todas que nos están acompañando desde la transmisión en Facebook Live del Instituto de Seguridad Laboral de Magallanes y que también nos acompañan y se están uniendo a través de la transmisión desde el Facebook del canal de prevención. Y desde ahí nos saluda Copiapó, Santiago, Graneros, Los Ángeles, Antofagasta, Valdivia, Perú, Colombia y México. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Diego, queremos pasar el espacio de preguntas y la verdad es que han llegado bastante. Tenemos acá a Roxana Margot, quien nos pregunta, ¿qué hay de cierto en que se debe tomar la temperatura en la muñeca del brazo de preferencia? Puesto que no es recomendable tomar temperatura en la frente y cuello, puesto que igual puede provocar irradiación. ¿Qué hay de cierto con eso? A ver, han habido algunos, Roxana, han habido algunos comentarios respecto a la radiación que genera el termómetro. Ahora, es recomendable tomarlo en la frente, más recomendable tomarlo en este caso en la zona del cuello. ¿Por qué? Porque a veces la temperatura de la frente varía un poco dado que la frente está muy expuesta a lo que es la temperatura ambiente. Lo recomendable para la toma de temperatura es poder hacerla a no una distancia mayor de 5 centímetros desde el uso del termómetro, no mayor porque a medida que me voy alejando más, voy en este caso eh, enfatizando en que baje la temperatura. Respecto a lo que es la exposición a radiación, hay estudios, pero todavía no hay nada confirmado. Yo lo que puedo decir respecto a eso es que trate de tomármela una vez al día. En la mañana, tal vez cuando estoy ingresando al trabajo o cuando estoy llegando a la casa. Debemos recordar que hay gente que tiene enfermedades de base, que esto es un hábito y también lo hace todos los días. Diferente sería tal vez que sea una persona en donde se pierda un poco, eh, se genere la histeria y esa histeria haga que me tome la temperatura a cada rato. Además del termómetro, yo tengo un termómetro corporal en donde yo determino cómo está mi temperatura, o siento frío o siento excesivo calor. Entonces, es importante que pueda, en este caso, mantener también ese criterio de cierta manera doméstico en el control de mi temperatura. No necesariamente que siempre trato para prevenir esto de que yo efectivamente también lo leí para efectos de que pudiera generar algo, pero no es algo que está confirmado.
Perfecto. Muchas gracias por esa respuesta, Diego. También tenemos otra por acá que nos menciona, ¿cuáles son las temperaturas máximas y mínimas en que el COVID-19 sobrevive? A ver, los estudios indican que a mayor temperatura el virus no sobrevive. Y eso se entiende que hay una tendencia en función a que cuando partió este virus en China, ahí estaban en invierno, por lo tanto había una mayor trazabilidad del virus y se propagó de forma más rápida, ¿ya? Producto de que el virus a una menor temperatura vive más. No hay específicamente un detalle en donde yo pueda decir, mira, el virus va a vivir hasta los 50 grados Celsius. Me imagino que ya a los 50 ni siquiera un humano en este caso tiene la posibilidad de estar expuesto a una temperatura menos un virus. La temperatura menor todavía no está específica, pero sí se dice que a menor temperatura el virus se propaga más y vive más en la superficie, y a una mayor temperatura el virus en este caso tiene un descenso a vivir menos en lo que es el cuerpo de la persona. Por eso es que, por ejemplo, en las residencias sanitarias, uno de los protocolos que tienen que darle, en este caso dentro del menú del trabajador, es mucho líquido caliente, mucho líquido caliente que en este caso el cuerpo no baje de temperatura. Esa es la clave que están utilizando hoy en día las residencias sanitarias en función a la propagación del COVID-19. Muchas gracias también, Diego, por esa respuesta. Tenemos acá a Rocío Brito que nos consulta, ¿cuáles debiesen ser las medidas preventivas por COVID-19 para una pyme que hace trabajos pequeños de construcción en distintos lugares, en los cuales hay personas externas en el lugar, aparte de los que van a trabajar? Ya, a ver, en el caso de una pyme que tiene varios centros de trabajo, primero que todo esa pyme tiene que implementar un protocolo de contingencia COVID para cada uno de los centros de trabajo, ¿ya? Disponer de los elementos de protección personal adecuados y también disponer de todas las medidas de capacitación para cada uno de los trabajadores en cada uno de esos centros de trabajo. Lo que significa EPP, utilizar mascarilla, en este caso dependiendo de la función, no sé en detalle, pero disposición de alcohol gel, baño con jabón y agua, etcétera. Adicionalmente a eso, capacitar a cada una de las personas, explicar la importancia de lo que es que utilicen en todo momento su elemento de protección personal. Bien, y eso se tiene que hacer por cada centro de trabajo que tenga esta empresa. Así también, recordemos que la empresa, si hay una empresa externa, que sea contratista o subcontratista, la empresa mandante o principal tiene la obligación de exigir el mismo nivel de cumplimiento. Y en el caso que no cumpla ese contratista o subcontratista, recordemos que la empresa principal tiene una responsabilidad solidaria y subsidiaria para hacer el cumplimiento. La persona, o en este caso la empresa, si el contratista no cumple, la empresa principal va a estar sujeta a, puede ser, a infracciones, multas o indemnizaciones por parte de la autoridad sanitaria. Perfecto, muchas gracias también. Y por último, tenemos a Sebastián Ortega que nos consulta. Si los trabajadores de la empresa contratista deben diariamente pasar a su empresa y después al lugar de la empresa principal, los OA solicitan medidas de las empresas contratistas que tengan este tipo de situaciones. Vania, disculpa, no te escuché, se cortó la primera parte de la pregunta. No te preocupes, voy a reiterar la pregunta. Sebastián Ortega nos consulta. Si los trabajadores de la empresa contratista deben diariamente pasar a su empresa y después al lugar de la empresa principal, los OA solicitan medidas de las empresas contratistas que tengan este tipo de situaciones. Sí, recordemos, los organismos administradores, que son los OA, eh, cumplen un rol de asesor y también cumplen un rol de determinar la obligación del cumplimiento de las empresas. Puede pasar que en un determinado lugar la empresa principal esté adherida tal vez al Instituto de Seguridad Laboral y la empresa contratista esté adherida, por ejemplo, a el Instituto de Seguridad del Trabajo o la H, dependiendo. ¿Ya? Eh, lo lógico es que ambas empresas se alineen para exigir las exigencias. Y lo lógico es que la empresa principal
a través del reglamento especial de empresas contratistas o subcontratistas, en este caso, haga cumplimiento, determine el cumplimiento de todos sus contratistas y subcontratistas a través de este reglamento, para que se alineen en este caso los criterios tanto de lo que está solicitando la empresa principal, como lo que debe cumplir esta empresa más chica que viene siendo el contratista. Independientemente que el trabajador pase primero a un lugar, por lo que entiendo, de la empresa, de su empresa, y después se vaya a prestar servicios a su empresa principal. Deberían ser los mismos parámetros de cumplimiento, ya que a través del reglamento especial se estandariza el cumplimiento tanto de la empresa principal como esa empresa principal le dice, usted contratista debe cumplir también con esto. Perfecto. Muchas gracias, Diego, muchas gracias por esta presentación. Ha sido muy buena. Y antes de finalizar, quisiera mencionar a todos nuestros participantes de hoy y ya los que han participado, que la certificación de cada curso será enviada a su correo, junto con la presentación de dicho curso y también con una pequeña encuesta de satisfacción que agradeceríamos que la puedan responder. Bueno, quiero agradecer por acompañarnos el día de hoy. También quiero dejar los invitados para el viernes 17 de julio al curso de gestión de desastres, para que puedan conectarse vía streaming Zoom en el mismo horario. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.